Tenemos muchos temas que tienen que ver con vivienda, con ciudad, con planificación urbana, que son de los grandes desafíos de la política pública y que lamentablemente hoy día estamos muy al debe en muchos temas. Pero yo quería partir contigo con el tema del déficit de la vivienda, porque la verdad es que yo he visto los números y hay números que hablan de que hoy día hay 650.000 de déficit, una cifra que es superior al año 96, o sea, al año 96, eso es más de 25 años, o prácticamente 25 años, 23 años, es realmente demasiado tiempo, ¿no? Yo el año 96 no había salido del colegio, o sea, ya es como que habla y yo digo, no puede ser esto, ¿no? Bueno, hemos tenido un retroceso muy importante. Mira, yo creo que el dato consenso hoy día son 700.000 viviendas. Algunos que hablan de 1.000.000, si tú consideras toda la informalidad del flujo migratorio, pero el dato consenso son 700.000 viviendas, eso incluye 110.000 viviendas en campamento, incluye los hogares allegados, los hogares que vienen en condiciones de vivienda irrecuperable, es un déficit alto. Y yo te diría que preocupante más que nada porque Chile en algún momento pudo construir 80.000 viviendas por año, y incluso el gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno, cuando tuvimos el terremoto, se construyeron 120.000 porque había las viviendas de reconstrucción y la vivienda del programa normal. Y hoy día estamos construyendo 40.000 viviendas por año. Y el presidente Boric se puso una meta de subir a 65.000, que es una meta muy modesta, porque nosotros íbamos a estar sobre 80.000. Entonces, claro, estamos con un problema de déficit, pero sobre todo de lentitud en hacer vivienda. Oye, pero además esto se ve agravado por algo que nosotros lo hablamos aquí constantemente en este programa, pero sobre todo los miércoles, porque nosotros los miércoles hablamos de temas de sustentabilidad. En general hablamos de temas súper positivos, del desarrollo de las nuevas tecnologías, transición energética, litio, etcétera, pero el problema más grave que tenemos en esa materia es que no hay certeza jurídica y que no se sabe cómo se va a poder avanzar y en qué se va a poder avanzar con la oposición de cierto... Bueno, hoy día tenemos por la permisología, por distintos factores del Estado, constructoras que están quebrando, y muchas de ellas la respuesta que dan es dice, bueno, pero si es que a mí yo quiero hacer la pega, pero el Estado me paga, se demora tanto en pagarme, no están los estados de pago, etcétera, bueno, también no puedo hacer la pega, no tengo la espalda para hacerlo. Eso también es parte del problema que tenemos. Por supuesto, porque las viviendas en Chile las construye el sector privado. Ya la política habitacional chilena se basa en una política de subsidio a la demanda, donde el Estado le traspasa a las familias los recursos y las familias compran viviendas a empresas privadas que las construyen bajo los distintos programas que hay, ¿ya? Y obviamente si las empresas empiezan a quebrar, como ha ocurrido, no solo por la permisología, que es un problema, lo vamos a tocar, pero también por el efecto combinado de la pandemia con el estallido. La pandemia hizo subir mucho los costos materiales porque trancó todos los embarques, y ahí muchas constructoras se vieron afectadas. Con el estallido también se achicó la demanda. Entonces hemos tenido, yo diría, 4 o 5 años muy duros para la industria, y a eso se agrega la burocracia que hoy día está en niveles, yo diría, inaceptables. Dos datos: hoy día el 12% del precio de las viviendas se explica por burocracia. O dicho de otra manera, las viviendas podrían ser un 12% más baratas si hubiera menos burocracia. Y lo segundo es que las familias tienen que esperar, las que postulan los programas públicos, entre 8 y 10 años por la burocracia que existe para habilitar terrenos y para aprobar proyectos de vivienda social, ni siquiera privada. Entonces esto es un drama y no tiene ninguna prioridad, Carol. Y aparte del drama para las familias que quieren su casa propia, es el drama que se genera en la inversión y en los empleos, porque la economía se está enfriando, dado que la construcción es muy importante para apuntalarla. Entonces, efectivamente, esto es un tema de enorme relevancia que no está priorizado como debiera ser. Carol, Sebastián, iba para allá porque Arica... No, Arica no, muy mal. Y a los que quieran profundizar, yo hace un año escuché un podcast de Iván, ¿ya?, que es muy bueno, donde empieza a hablar los cambios que han habido en materia habitacional y de vivienda. También el tema cultural, y aborda todo ahí, lo pueden buscar, Iván, el podcast es muy bueno. Pero al final lo que dice él en el podcast, que algo me llamó la atención, es que los problemas habitacionales no se terminan, sino que van mutando, claro, van cambiando. Pasamos desde lo que era esta expansión hacia la periferia, hacia lo que pasó después en Santiago, que fue que se centralizó y aparecieron estas grandes torres, etcétera, y fue mutando el tema habitacional. Pero
ese es el desafío, yo creo, de los líderes y de las autoridades. Cómo van buscando solución a los distintos problemas que van apareciendo dependiendo del contexto. Y por eso, yo quiero traer un punto que a lo mejor puede sonar como ¿por qué acá? Pero por eso es lo grave de que todavía el ministro Montes se mantenga en su cargo. Porque en vez de estar buscando soluciones a estas problemáticas que están viviendo las familias chilenas, está buscando métodos de cómo defenderse frente a los casos de corrupción que están pasando. La corrupción, yo estoy haciendo mi tesis de máster sobre el gobierno de Pedro Castillo, donde la corrupción afloró un montón en Perú, etcétera. Casos algo similares a los de acá también, pero si hay algo que todos los periodistas, analistas me dicen, la corrupción tiene un impacto directo en temas de dinero, de platas, etcétera, que no llegan a las personas más vulnerables. Pero también tiene un impacto, sobre todo, porque las autoridades se paralizan, porque el sistema no funciona, porque en vez de estar buscando la solución a las personas que los necesitan y se focalizan ahí, están buscando métodos de defensa para la opinión pública. Entonces, por eso es cuando uno dice, ¿cuál es la prioridad que tiene el presidente frente a lo que está pasando en el país? ¿Los más necesitados o la prioridad es defender a sus amigos dentro del gobierno? Ahí yo creo que estos desafíos de los que habla Iván, uno ve el aumento de los campamentos, en Arica el aumento de los campamentos fuera de control, doble, fuera de control, las tomas, la violencia, cómo se va. En Arica hay una zona que se llama la zona de los polimetales, que es el sector industrial. Los polimetales, muy corto, es una minera sueca que instaló ahí minerales contaminantes, se armaron casas ahí, lo que produjo que los niños tuvieran cáncer, serrochuño, etcétera. Un drama tremendo. ¿Qué pasó? Se dieron nuevas casas. Las casas que se tenían que destruir no se destruyeron. Y se las llegaron, se las tomaron, y hay un montón de familias que están sufriendo y lamentablemente el Estado hoy ahí no entra. Sí. Mira para el costado, y ¿quiénes son los que entran? El Estado del narcotráfico. Tren de Aragua domina el Cerro Chuño hoy día. Así es. Tal cual. Oye, es una cosa bien dramática, porque Agustín, que estábamos comentando, que está de cumpleaños, que es muy joven, etcétera, pero a uno le pasa que en el fondo yo nací en una época en que efectivamente había una de las políticas más relevantes era la necesidad de, en el fondo, habían poblaciones en medio de la ciudad. O sea, yo vivía en Vitacura y veía cuando uno bajaba por Huachuraba, veía lo que se llamaban las poblaciones callampa, porque salían así como callampa en el fondo en forma natural, no sé, esa era como la forma de escribirlo. Pero eso se termina, y empieza, cuando yo entro a la universidad, empiezan los movimientos de 2000 media aguas para el 2000, ¿cierto? Erradicar los campamentos, empieza el Techo para Chile, bueno, y yo fui subsecretaria del 2010 y estábamos, y recorrí todo Chile, por supuesto, y después del terremoto estábamos... O sea, el terremoto había sido un drama, pero los campamentos estaban prácticamente erradicados. Y después yo fui subsecretaria en el 2018, vuelvo a recorrer Chile, y uno dice, no podía creerlo, cómo habían vuelto a proliferar todo, y es algo que en el fondo para las generaciones nuevas quizás no lograron ni siquiera conocer, o sea, esta realidad que estábamos a punto y de repente vuelve todo. Y bueno, como bien explicaba Iván al principio, el tema del déficit, ¿cierto?, se explica por hartas cosas, por hacinamiento, allegados, campamentos, y si uno ve los datos de los últimos años, el único que aumenta considerablemente en la última encuesta que hacen, de hecho, que está publicada hace poquito, es campamento. O sea, se pega un buen salto importante comparando con los otros datos de déficit, es el único que aumenta. El otro también que es interesante verlo, en este mismo sentido, es las viviendas según el acceso que tienen al arriendo. Déficit cero le ha llamado fragilidad habitacional, y se ve un salto importante también, o sea, de viviendas que están ahí, es cierto que les cuesta acceder al arriendo, y se ve un salto importante de la que sale en el 2017 al 2022, entonces, que no están medidas en el déficit, pero están ahí cerca, cierto, por supuesto, de entrar en este número importante hoy día del déficit habitacional. Oye, disculpa, Carol, nos tenemos que hacer cargo de cómo el sistema ha ido de alguna forma impidiéndole a las familias chilenas tener ese sueño de la casa propia, por diferentes cosas. En Arica, por ejemplo, el aumento del costo de comprar una casa es imposible, o sea, a ninguna familia le da poder comprar una casa, más cuando están partiendo. Por eso muchos amigos, por ejemplo, viven en la casa de los papás hasta 30 y tantos años, ya a los 40 de repente también, con sus hijos, etcétera, porque la posibilidad de poder salir de ahí es muy difícil. Ahí me tocó vivir, mis papás
fueron beneficiados de una casa social en Arica, en la población Campo Verde. Estas casas pareadas que uno dice que están todas juntas, etcétera. Y la verdad que a mí me tocó una realidad distinta en ese sentido, de ver un Estado presente. Era una población compleja, etcétera, pero había un Estado presente, donde había un consultorio, donde había un colegio, donde estaba Carabineros constantemente, y de ahí se hizo un trabajo que yo veía como un ejemplo que se podría replicar, pero que hoy día veo Arica, después de un par de años de no estar viviendo ahí, en esa población, y veo una Arica que está completamente al amparo del narcotráfico, del Tren de Aragua, y la verdad es que más que con el sueño de la casa propia, simplemente con el sueño de poder estar tranquilo y caminar tranquilo. Pablo González, ¿tenemos comentarios de la gente? Oye, hay bastante movimiento en las redes sociales, le mandan bastantes saludos a don Iván Poduje, ¿eh? Hay una masa de apoyo que lo destaca esa experiencia. Sandra Araya dice, buen día, el mejor matinal radial. Hernán Berríos Baeza dice, buenas tardes, ¿hasta dónde se puede? Buenos días, ¿cómo que buenas tardes? ¿Hasta dónde se puede permitir la ciudadanía, la oposición, que un gobierno que actúa como una banda destruye un país? Saludo desde España. Gaby Arellano pone felicidades. Eugenio, buenos días. Patricia Castro dice, mira, esta pregunta es para Iván, la podemos responder a la vuelta de la pausa o si no brevemente ahora. ¿Cuánto dinero se necesita para construir las viviendas que se necesitan? Iván. A ver, la estimación más conservadora, yo diría, para cubrir el déficit que nosotros tenemos, alrededor de 15 mil millones de dólares, ¿ya? Eso es una cifra que yo diría realista, pero el problema que tenemos nosotros, insisto, es la capacidad que tenemos de producir vivienda y el acceso a esa vivienda. ¿Por qué? Porque los subsidios que hoy día tenemos, los subsidios están pensados para una realidad socioeconómica distinta. Están orientados, por ejemplo, a sectores populares hasta 2.000 UF. No hay subsidios de clase media. Entonces, tus amigos de clase media que vienen a Arica no pueden acceder a una vivienda de subsidio, que podrían tener facilidades. Los bancos, por su parte, están exigiendo pies que son muy altos. Entonces, cuando tú exiges un pie muy alto, la gente se demora mucho en juntar el pie, y eso significa más años arrendando. Entonces, al final del día lo que tenemos es una máquina que está trancada y que hay que aceitar, y para eso requiere voluntad política. Y eso es lo que uno considera que falta. ¿Cómo tú vas a, digamos, acelerar la marcha? ¿Cuál es tu plan de ejecución de vivienda? Y estoy de acuerdo con Pablo ahí, que es muy difícil que tú puedas avanzar si es que tienes un escándalo de corrupción, porque al final del día tu foco, que es entregar vivienda y hacer barrios de calidad, se ve distorsionado. Totalmente. Vamos a una pausa. Iván, perdón. Sí, mira, dice, M. Cuevas dice, Iván Poduje súper certero en sus comentarios. Muchos saludos. Ahora sí, vamos a la pausa. Muchas gracias por los saludos. Hay que dejar de leerlo. Muchas gracias por los saludos. Sí, hay que dejar de leer los comentarios. Vamos a una pausa y volvemos. Esta es La Voz de la Gente aquí en Radio